Sean todos bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a ver cómo configurar un agente SNMP versión 1 en una distribución de Ubuntu. Antes de pasar al caso práctico vamos a ver algunos conceptos básicos. SNMP es el protocolo utilizado en Internet para la gestión de red. Es un protocolo simple que está basado en peticiones y respuestas sobre el protocolo de transporte UDP. En este protocolo vamos a distinguir dos entidades. Tenemos la entidad gestor SNMP, que es la que se encarga de enviar peticiones para pedir los valores de los equipos que vamos a gestionar. Y el agente SNMP se instala en esos equipos a gestionar. Y el agente lo que se encarga es de recibir y responder las peticiones de los gestores. En este protocolo se definen las siguientes operaciones. Tenemos la operación getRequest, que permite al gestor pedir un valor determinado al agente. getNetRequest permite al gestor pedir el siguiente valor a uno dado. setRequest permite al gestor modificar un valor en el agente. getResponse es la operación con la que el agente responde a las operaciones anteriores. Y la operación TRAT permite al agente notificar un suceso inusual previamente definido. En la gráfica podemos observar la interacción entre gestor y agente. Vemos cómo el gestor puede mandar las operaciones getRequest, getNetRequest, setRequest y el agente responde con getResponse. A su vez, el agente puede enviar un trap al gestor para notificar un suceso. Más conceptos básicos. Tenemos la MIT. La MIT es la base de información de gestión. Es una base de datos de información jerárquica estructurada en forma de árbol, a un árbol que le llamamos árbol OID, con todos los valores gestionables de un dispositivo en la red. Esta MIT está organizada en grupos. Por ejemplo, tenemos el grupo System, donde vamos a tener información del sistema, interfaces para información de las interfaces, IP para información del protocolo IP, ICMP, TCP, UDP, EGP, SNMP, y tenemos otros grupos como Host Resource, ATM, www.MIT, entre otros. La MIT 2, con la que vamos a trabajar, está definida en la RFC 1232, es la versión 2 de la MIT. Un objeto representa una propiedad o recurso de un dispositivo dentro de una MIT. Es un valor concreto dentro de la información del agente. Puede ser, por ejemplo, el nombre del sistema, puede ser la configuración de las direcciones IP, puede ser una dirección IP, puede ser una dirección física, puede ser un contador, el número de paquetes enviados, el número de paquetes recibidos, etc. Dentro de la MIG encontramos tres tipos de objetos. Tenemos los objetos escalares que representan concretamente un valor, como los que mencioné anteriormente, por ejemplo el número de interfaces. Tenemos objetos tabulares que representan tablas, por ejemplo IFTable es la tabla de interfaces, IPRoutTable es la tabla de enrutamiento, TCPConTable es la tabla de conexiones TCP, y así tenemos un sinnúmero más de tablas. Y tenemos objetos columnares que son las que conforman los objetos tabulares, son las columnas de las tablas. Tenemos aquí, por ejemplo, IFIndex es un objeto columnar de la tabla IFTable, IFSpeed también es un objeto columnar de la tabla IFTable, TCPConStatus es un objeto columnar de la tabla TCPConTable. Una instancia es un valor de un objeto. En el caso de los objetos escalares poseen una única instancia. Por ejemplo, el número de interfaces es un número, nada más. En cambio, los objetos columnares pueden tener más de una instancia. Eso va a depender de la cantidad de filas que tenga la tabla. Un OID o identificador de objetos nos va a permitir nombrar un objeto dentro de la MIT, es decir, identificar un objeto dentro de la MIT. El árbol OID es un árbol jerárquico de OIDs, como el que vemos en pantalla. Acá nos vamos a centrar que aquí donde dice MIT, aquí debajo de esto tenemos toda la base de información de gestión. Por ahora no vamos a entrar en qué significa todo esto, pero sí nos vamos a centrar en que toda la base de información está acá. Y su OID es el que está compuesto siguiendo los nodos del árbol. 1, 3, 6, 1, 2, 1. Por lo tanto, este es el OID
del nodo de la MIP estándar. Debajo del nodo de la MIP tenemos los grupos que conforman la MIP estándar. Estos son el grupo System, que nos da información del sistema. El grupo Interfaces nos da información de las interfaces, como el número de interfaces, la tabla de interfaces. El grupo IP, ICMP, TCP, UDP, EGP y SNMP nos dan información de esos protocolos. Ahí hay tablas, hay información de configuración, hay información estadística sobre el uso de los protocolos. Y estos que están marcados con asterisco son protocolos que o bien ya no están o están vacíos. Cada uno de estos nodos debe tener su OID. Por ejemplo, si la MID estándar es 1.13.1.2.1, entonces el grupo System, que es el primer grupo, debe tener 1.13.1.2.1.1. El grupo Interface sería el 2, el grupo IP es el 4, el ICMP es el 5 y así sucesivamente para cada uno de ellos. Para ver la información que hay de dentro de estos grupos pueden revisar la RFC 1232, que es donde está definida la MIP. Más conceptos básicos. Una comunidad es una especie de contraseña que deben usar los gestores para interactuar con los agentes. Es decir, entre gestor y agente deben acordar una comunidad con la que se van a comunicar. En cada agente se pueden definir las comunidades que sean necesarias y estas comunidades controlan los niveles de acceso según el gestor y la comunidad que usa. Una vista es un subconjunto de objetos del árbol OID, es decir, es como hacer una poda del árbol, cortar una parte del árbol que solo sea visible en esa vista. En cada agente se pueden definir varias vistas. Estas vistas se asocian con las comunidades para establecer políticas de acceso como accesos de solo lectura, accesos de escritura, de lectura y escritura y de notificaciones. Por acá tenemos un ejemplo de vistas. Supongamos que este es el árbol, esto que tenemos acá es el árbol y hacemos acá una vista A y tenemos una vista B. Y aquí definimos dos comunidades, una comunidad public y una comunidad private. Y aquí podemos ver los accesos que tenemos a la vista. Por ejemplo, con la comunidad public se tiene acceso de solo lectura a la vista A. Es decir, que con la comunidad public yo solo puedo leer estos valores que están acá. No podría leer un valor que esté fuera de esa vista. En cambio, con la comunidad private tenemos acceso a la vista A y a la vista B, tanto de lectura como de escritura. Entonces podemos leer y escribir en cualquiera de las dos vistas. Vamos a pasar ahora a lo que es la configuración del agente SNMP y para ello vamos a utilizar el paquete de gestión NetSNMP. Este paquete incluye tanto la parte del gestor como del agente. En el caso del gestor tenemos que instalar el paquete SNMP. Se debe instalar obviamente del lado del gestor y tiene un archivo de configuración que se llama /etc/snmp/snmp.conf. Y con este se instalan los comandos con los que nosotros podemos hacer peticiones como snmpget, snmpgetnext, snmptable, snmpwalk, snmpdelta, snmptranslate. Y del lado de la gente tenemos que instalar el paquete snmpd. Y la configuración la vamos a realizar en el fichero /etc/snmp/snmpd.conf. Este ejercicio lo vamos a hacer en una distribución Ubuntu 20.04. Vamos a empezar primero por instalar el paquete SNMP que corresponde al gestor. Entonces para ello vamos a ejecutar como administrador el comando apt-get install snmp. Entonces empieza a descargarse el paquete y con esto vamos a tener pues todo el paquete que corresponde a un gestor. Entonces aquí ya tenemos comandos como snmpget. En este caso pues obviamente faltan parámetros. Esos parámetros los vamos a ver más adelante cuando ya tengamos configurado el agente.
Además de descargar estos comandos que vamos a utilizar para hacer las peticiones, también se debieron descargar la MIP. Vamos a hacer una comprobación para ver si se descargaron. Vamos a hacer una comprobación con el comando snm translate. Este comando permite traducir un OID a su nombre y viceversa. Por ejemplo, de aquí puedo poner 136121 y debería demostrarme que corresponde a la MIP. En este caso no se está haciendo la traducción. Entonces, para hacer la traducción, o para que se pueda hacer la traducción, tenemos que descargar las MIP. Entonces, vamos a ejecutar el comando apt-get install snmp-mips downloader. Y con esto se nos va a descargar las MIP. Ahí se están descargando todos los archivos de MIP. Bien, ahora vamos a volver a hacer la comprobación y sigue sin traducir, o sea, no me está mostrando la MIP. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a editar el archivo /etc /snmp /snmp.conf. Fíjense bien que sin D es snmp.conf. Y vamos a comentar esta línea que está aquí. Le vamos a poner esto, lo guardamos y volvemos a probar. En este caso ahora sí nos dice que ese nodo es MIP2, que es la MIP estándar. Podemos traducir otros objetos, por ejemplo en este caso, ven, este es el grupo System, este es el grupo Interface, este es el grupo IP y así sucesivamente. También podemos hacer la traducción al contrario, es decir, del nombre obtener el OID. Entonces en este caso vamos a poner -ir, -on y le ponemos por ejemplo System y obtenemos el OID que corresponde a ese objeto. De esta manera pues podemos hacer las traducciones. Con esto tenemos la parte del gestor, la tenemos ya como debería de estar. Vamos a pasar ahora a instalar el paquete del agente. En este caso lo vamos a hacer en la misma máquina. Vamos a instalar el paquete snpd. Y esperamos pues que se instale. Bien, ya terminó de instalar. Y aquí lo que tenemos que hacer para llevar a cabo la configuración del agente, vamos a editar un archivo que se llama /etc /snmp /snpd.conf. En este caso fíjense bien que lleva la D. El snpd.conf es el archivo de configuración del agente. El que no lleva D es un archivo de configuración del gestor. En este caso ya trae algunas configuraciones. Yo lo que voy a hacer es, voy a cambiarle el nombre a ese archivo. Voy a cambiarle el nombre, le voy a poner otro nombre para no borrarlo directamente y hacer uno nuevo. Vamos a poner en este caso .all. Bien, entonces ahora sí puedo crear mi archivo de configuración. Vamos a ejecutar este comando. ¿Verdad? El archivo es /etc /snmp /snpd.conf. Entonces lo abrimos, está en blanco pues porque ya le cambiamos el nombre al que tenía anteriormente. Entonces aquí vamos a hacer nuestra configuración. Para hacer la configuración, lo primero que tenemos que hacer es crear las comunidades. En este caso voy a crear dos comunidades, la comunidad pública y la comunidad admin.
La comunidad pública solo va a tener permisos de lectura sobre el grupo System y sobre el grupo Interfaces. En cambio, la comunidad admin va a tener tanto permiso de lectura como de escritura sobre toda la MIP, excepto sobre SNMP. Bien, entonces, para crear la comunidad, vamos a utilizar la palabra count2set. El primer parámetro que tenemos que pasarle va a ser un nombre a lo interno del archivo. En este caso yo le voy a poner con pública, por ejemplo. Luego tenemos que especificar la dirección IP del gestor. En este caso yo voy a utilizar la 127.0.0.1 y después ponemos la comunidad pública. En este caso lo que yo estoy diciendo es que yo doy acceso a este gestor con esta comunidad. Es decir, que en los mensajes que él mande tiene que mandar o puede mandar esta comunidad, porque le podemos agregar más, como vamos a hacer en este caso. Vamos a crear otra comunidad. En este caso pues tenemos que poner otro nombre, 127.0.0.1, y le vamos a poner admin. Es decir, aquí también estoy indicando de que este gestor va a poder acceder a este agente con la palabra admin. Luego lo que tenemos es crear un grupo, es crear grupos. Los grupos nos van a permitir asociarle con qué versión de SNMP van a poder acceder los gestores. Entonces vamos a crear dos grupos aquí, un grupo para cada comunidad. Entonces para crear los grupos vamos a utilizar la palabra group y le vamos a poner un nombre, gpublica. Vamos aquí a darle que vamos a permitir el acceso con la versión 1 a la comunidad, con pública. En este caso se pone el valor que nosotros le pongamos acá. Acá lo que estamos diciendo es que este gestor va a poder acceder con esta comunidad y con esta versión de SNMP. Vamos a hacer lo mismo para la otra comunidad. Vamos a ponerle grupo admin, versión 1, y aquí le vamos a poner con admin. Luego lo que tenemos que crear son las vistas. Fíjense bien que dijimos que la comunidad pública va a tener acceso únicamente al grupo System y al grupo Interface. Entonces podemos crear esa vista. Con la palabra view nosotros creamos la vista. Con la palabra view nosotros creamos la vista. Entonces vamos a ponerle, yo qué sé, le podemos poner vista 1. Esta se va a llamar vista 1. Pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Ahora, después del nombre, tenemos dos palabras que podemos utilizar, included o excluded. En este caso, included quiere decir que incluimos el valor que le pongamos. En este caso, System. ¿Esto qué quiere decir? Que la vista 1 incluye el grupo System. Por lo tanto, desde esta vista vamos a poder ver todos los objetos del grupo System. Esta otra vista debe incluir también, esta vista debe incluir también el grupo Interfaces. Entonces vamos a agregarle interfaces. Ven cómo en dos líneas podemos ir incluyendo tantas vistas como nosotros queramos, tantos grupos o tantos OID como nosotros queramos poner. Vamos a crear otra vista, vamos a llamarle vista 2, view, vista 2, y vamos a incluir toda la MIP. Para incluir toda la MIP le vamos a dar MIP 2. Ahora, si dentro de esta vista nosotros no queremos que se tenga acceso a un determinado grupo, yo puedo utilizar excluded. En este caso, view, vista 2, excluded, SNMP. Entonces, en este caso, la vista 2 tiene acceso a toda la MIP excepto a SNMP. Bien, ahora tenemos que definir los accesos. Solo hemos creado la
vistas y las comunidades. Ahora tenemos que asociar qué tipo de acceso van a tener estas comunidades sobre las vistas que creamos. Entonces para eso vamos a utilizar la palabra access y aquí vamos a especificar el grupo, en este caso gpublic. A continuación viene un contexto, vamos a ponerle dos comillas vacías. Luego vamos a poner la versión de SNMP, en este caso versión 1. Después vamos a poner no AUTH, porque en la versión 1 no hay autenticación ni cifrado. Entonces ponemos no AUTH. Luego ponemos exact. Y después vienen tres valores. El primer valor es la comunidad, perdón, no, es la vista a la que esta comunidad va a tener permiso de lectura. Entonces en este caso va a tener acceso a vista 1. El siguiente valor corresponde a qué vista va a tener acceso de escritura, en este caso a ninguna. Y el tercero es a qué vista tiene acceso para notificación, en este caso vamos a ponerle ninguna también. Vamos a hacer lo mismo ahora para el otro grupo, grupo admin, vamos a ponerle básicamente lo mismo, exact, y aquí le vamos a poner que tiene acceso de lectura a la vista 2, de escritura a la vista 2, y en el caso del tercero pues le vamos a poner que no hay permiso de notificación. También aquí podemos configurar algunos valores de objetos. Por ejemplo, hay un objeto que se llama syscontact. Yo aquí podría poner el contacto de quién está a cargo el equipo. Podría poner sysname, por ejemplo, también. Podríamos ponerle aquí, pues, Wilmer Matamoros. Entonces ahí estamos configurando algunos valores previos. Bien, con esto podemos guardar y podemos reiniciar el servidor. El servidor que vamos a reiniciar es SNMPD. Ahora podemos hacerle consulta. Vamos a ver cómo vamos a hacer esta consulta. Vamos a suponer que estamos ahora del lado del gestor y podemos hacer, con el comando snmpget, podemos hacer una consulta. Con "-v nosotros especificamos cuál es la versión. Con "-c especificamos cuál es la comunidad. Por ejemplo, vamos a utilizar la comunidad pública. Luego especificamos la dirección del agente, 127.0.0.1, y después vamos a poner qué objeto queremos traer. Por ejemplo, voy a traer el valor sysname. En el caso de los objetos escalares, nosotros tenemos que ponerle .0 cuando utilicemos el comando get. ¿De acuerdo? .0. Entonces damos aquí y ven cómo muestra el valor que yo le puse en el archivo de configuración. Podemos traer otros valores más, por ejemplo, sysdesk. ¿Ven? Ahí tenemos pues la descripción del sistema, nos da información sobre pues, la versión de Linux que tenemos, del hardware, etcétera, etcétera. Fíjense bien, con pública no tenemos acceso a IP, pero yo podría hacer lo siguiente. Por ejemplo, IP forwarding es un objeto del grupo IP. Vamos a intentar acceder y vemos que recibimos un error, ¿verdad? De que no tenemos acceso realmente a esa UDS. En cambio, si lo hacemos con la comunidad admin, que sí tenemos permiso, pues recibimos el valor. El valor es not forwarding. Ahora, ¿cómo podemos cambiar valores? Pues para cambiar valores vamos a utilizar el comando snmpset. Con "-v1 vamos a especificar la versión 1. Con "-c la comunidad, en este caso con la comunidad pública no podemos hacer un cambio, vamos a hacerlo con la comunidad admin. Vamos a especificar el agente y aquí le vamos a decir qué valor quiero cambiar.
Vamos a cambiar sysname.0. Hay que ponerle el punto cero. A los objetos escalares siempre hay que ponerle el punto cero. Luego aquí, con una S, especificamos que es cadena de texto lo que vamos a mandar. Y ahora le vamos a poner Moisés. Bien, nos está marcando aquí que hay un error de que no tenemos acceso o que no podemos modificarlo. Lo que está pasando aquí es que cuando nosotros agregamos la variable sysname al archivo de configuración, no lo podemos modificar. Entonces podemos ir a revisar esto, quitarlo, solo para comprobar pues, de que podemos cambiar ese valor. Entonces vamos a volver a ejecutar el comando. Y en este caso, pues efectivamente podemos ver de que se cambió. Vamos a hacer un get otra vez sobre sysname y vamos a ver que ahora tiene el valor Moisés. Bien, obviamente no todos los objetos se van a poder modificar. Hay objetos que son por naturaleza solo de lectura, aunque nosotros le pongamos en los accesos que tenga permiso de escritura. Pero hay objetos que no se pueden modificar por su naturaleza. Por ejemplo, el número de interfaces no se puede cambiar porque representa el número de interfaces que tiene el equipo. Para revisar qué objetos tienen permiso de lectura y de escritura, los invito a revisar la RFC 1232, que ahí van a ver pues todos los objetos y qué tipo de acceso tienen. Vamos a seguir viendo más comandos del gestor. En este caso vamos a ver snp getNext. snp getNext nos permite obtener la siguiente instancia a partir de un nombre o de un OID dado. Fíjense bien que en snp get nosotros tenemos que pasarle el OID de una instancia. En este caso no es necesario. Por ejemplo, yo puedo pasarle, vamos a utilizar la comunidad pública, la versión 1 de snp 127.0.0.1, donde esté la gente, y yo quiero, por ejemplo, le puedo pasar el nombre system, solo le paso system, y ven, él me obtiene la siguiente instancia que encuentra a partir de ahí. Lo que nos está devolviendo es el primer objeto que se encuentra dentro del grupo system. Me está devolviendo sysdesk, entonces yo puedo ponerle aquí ahora sysdesk.0. Entonces van a ver que obtiene la siguiente instancia que se llama SysOyeID.0, la siguiente instancia, ya no está devolviendo la misma. ¿De acuerdo? Así puedo, esto es útil cuando no conocemos a qué tenemos acceso, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí en interfase tenemos acceso al primer objeto que es ifNumber. Para cuando no sepamos también a qué tenemos acceso, tenemos un comando que se llama snmpWalk, que nos permite descubrir a qué tenemos acceso. Por ejemplo, snmpWalk, le pasamos -v1, la comunidad pública, el agente, y le pasamos pues aquí por ejemplo MIP2. Le puedo pasar MIP2 y ven, me muestra, me da los valores de todos los objetos a los que tengo acceso dentro de la MIP2. Ven, ahí están todos los objetos del grupo System y los objetos del grupo Interfaces, que es a los que tengo acceso. Si yo le doy con admin, vamos a ver pues que nos muestra un montón de información, porque ahí tenemos acceso a todo excepto a SNMP. Yo si quiero ver por ejemplo todos los objetos de un solo grupo, por ejemplo podría ser System. Ahí ven, tengo todos los objetos del grupo System. Ahí puedo ver sus valores y todo lo que hay en el grupo System en este caso. Si quiero ver todo lo que hay en el grupo Interfaces, ahí está. También es útil para ver valores de tabla. Por ejemplo, si yo quiero ver la tabla TCP con table, entonces solo le paso el nombre de la tabla y aquí puedo ver todos los valores. En esto hay, yo aquí pues puedo sacar las conclusiones de que hay dos filas. Esta es la primera columna, esta es la segunda columna, la tercera columna, la cuarta y la quinta columna de la fila. Y aquí pueden ver que pues estos son los valores TCP con stay, la dirección local, el puerto local, la dirección remota, puerto remoto. Esto lo que indica pues son las conexiones TCP activas que hay en el sistema.
Para consultar tabla también tenemos un comando que se llama snmp table. Y a este comando tenemos que pasarle pues el nombre de una tabla. Por ejemplo, en este caso tcp con table. Y ven, en este caso pues nos muestra la tabla pues en forma tabular. Vemos ahí que efectivamente hay 2 filas y pues hay 5 columnas de esta tabla. Bien, con esto hemos llegado al final de este video. Espero les sirva mucho la información que he dejado acá y nos vemos en un próximo video.